Imagínate a un presidente que ha tenido un impacto significativo en la historia de un país, pero cuyas facetas más intrigantes permanecen ocultas del público. A lo largo de la vida de AMLO, ha cultivado una imagen oficial controlada, meticulosa, diseñada. Pero detrás de las luces a veces se esconden sombras de esa figura pública, dando a entender detalles curiosos poco conocidos y a veces que demuestran una personalidad compleja. AMLO nacería en un entorno pobre, modesto, pero en una familia que valoraba profundamente la educación. Así que hoy, a pesar de que en público siempre hace gala de su carisma y su capacidad para las oratorias, pocos conocen que en su juventud fue callado, de pocos amigos y sufrió episodios de timidez. Así que aquí hay un contraste entre el joven introvertido y el político que más tarde daba grandes discursos. Así que hoy, en el ocaso de su vida, en la reflexión, en su finca en Palenque de Chiapas, y hoy, gran parte de su legado se desvelará por completo. Así que aquí están, sin más preámbulos, datos desconocidos de AMLO. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Nacido un 13 de noviembre de 1953 en Macuspana. Así que en aquel pueblo pequeño y caluroso de Tabasco, nacía un niño que estaba destinado a dejar una profunda huella en la historia de México. Un lugar donde estaba ligado a la tierra. Las familias trabajaban en el campo y los niños corrían libres entre los ríos y la densa vegetación y el parque del pueblo. Así que con unas fuertes raíces tabasqueñas que con el tiempo se reflejaron en su visión política y en su compromiso con los sectores más vulnerables. Las desigualdades que aquejaban a su pueblo marcarían su perspectiva del mundo. Quizá por eso nacería su vocación en la política. El abuelo paterno de AMLO se llamaba Lorenzo López y era un campesino que sembraba maíz, chayote, chile, frijol y piña en Tlacotalpan, de origen indígena. Mientras que el abuelo materno, don José Obrador, era un español que llegó a la frontera con México a inicios del siglo XX, proveniente de la provincia de Santander en España. Así que los respectivos hijos, Andrés López y Manuel Obrador, unieron sus vidas y juntos procrearían 7 hijos. De niño le encantaba el béisbol a López Obrador. Incluso su deporte favorito es precisamente el béisbol. Le va a los Cardenales de San Luis y su jugador preferido es David Ortiz de los Medias Rojas de Boston. Incluso a veces recuerda aquellas tardes cuando con los otros chicos del pueblo se iban al parque a jugar béisbol y luego a degustar un delicioso helado de zapote. Desde entonces su deporte siempre fue el predilecto, el béisbol. ¿Cuáles son los apodos más conocidos? Son AMLO, el Peje, pero cuando era niño le llamaban el americano.
¿Por qué? Porque utilizaba camisetas, playeras, todas de Estados Unidos, con grabados norteamericanos. Por eso cuando andaba por el parque, los demás niños lo señalaban y decían: ¡ahí viene el americano! Con sus bonitas playeras, de colores y con letras de la United. Llegaría a comienzos de los años 70 a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM. Estudiaría ciencias políticas y culminó académicamente la carrera en 1976. Pero se tituló 10 años después, con el título de la tesis Proceso de formación del Estado Nacional en México, 1821-1867. Y todo ello gracias a la ayuda recibida en la casa del estudiante tabasqueño, en la calle Violeta de Colonia Guerrero. Y fue allí donde precisamente conocería al poeta Carlos Pellicer, quien era cercano al entonces gobernador de Tabasco y además ayudaba económicamente a la casa del estudiante tabasqueño. Entablaban largas conversaciones de política y Pellicer influiría grandemente en los postulados de AMLO. En la década de los 70 se afilió al Partido Revolucionario PRI para colaborar en la campaña de Carlos Pellicer, su amigo y mentor. Fue nombrado director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción Estatal. Y en 1977 a 1982 vivió en el municipio de Nacajuca, donde enseñó a los indígenas chontales a cultivar la tierra en camellones. Y le otorgaron el puesto de el Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca. En 1988 se postuló como candidato para la gobernación de Tabasco. Perdió los comicios y esa fue la primera vez que acusó de fraude. De acuerdo con notas periodísticas de la época, López Obrador recorrió Tabasco en un Dodge Polar blanco, que fue bautizado como el Palomo de Obrador. En el 91 inició la llamada Marcha del Éxodo por la Democracia, en la que denunció fraude electoral de aquellos comicios. En el 94 volvió a contender por la gobernatura del estado, pero perdió de nuevo. Y otra vez volvería a marchar. Esta vez la marcha se llamaría Caravana por la Democracia. En ese periodo escribió el libro Entre la Historia y la Esperanza. En el año 2000 ganaría la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Uno de sus contrincantes fue Diego Fernández de Ceballos y su campaña se destacó por sus constantes críticas al Fobaproa. Durante su gobierno comenzó a ejecutar una serie de programas sociales como el apoyo al adulto mayor y el seguro para el desempleo. En su gestión también se hizo el segundo piso del periférico y se fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También desde su periodo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, se dio a conocer por sus conferencias de prensa llamadas las famosas mañaneras. La primera vez que se postuló a la presidencia de la República fue en 2006. Tras perder ante Felipe Calderón por una diferencia de 0,58 de los votos, acusó fraude y en el Zócalo de la Ciudad de México tomó protesta como presidente legítimo. Allí se ganaría el cariño y la admiración no solo de sus seguidores, sino del pueblo entero. Luego impugnaría los resultados y realizó un megaplantón en Paseo de la Reforma que duró 3 meses. En 2012
volvió a contender por la presidencia de la mano del partido PRD, Partido del Trabajo, pero fue derrotado nuevamente por el candidato del PRI, el Enrique Peña Nieto. Desde entonces fundaría el Movimiento de Regeneración Nacional llamado Morena, como una asociación civil dedicada a defender la democracia del país. Así que si preguntan cuántas veces ha sido derrotado, en 4 contiendas electorales, 2 presidenciales y 2 por la gobernatura de Tabasco. Pero de cada derrota aprendió, se levantó y créanme que las utilizó para posteriormente ganar el cariño del pueblo. Aunque ustedes no lo crean, ha escrito 18 libros. El primero fue en el año 1986. Los primeros pasos Tabasco. Ese fue el primero que escribió. Otro que escribió se titula Catarino Erasmo Garza Rodríguez, Revolucionario Bandido, publicado en 2016. En 1979 se casa con la joven alumna Rocío Beltrán Medina, una veinteañera. Madre de sus 3 primeros hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Lamentablemente, para ese entonces, su carrera política estaba efervescente y no le quedaba tiempo para pasar mucho al lado de la familia. Eso quizá le costaría cuando reflexiona y se da cuenta. El hecho es que en 2006, tras la partida de Rocío Beltrán debido a una enfermedad, contraería matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller. Con ella tendría a su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, para un total de 4 hijos. En 2017 se estrenó su documental biográfico, Esto Soy. Pero ya había salido en documentales años anteriores. Por ejemplo, en 2010 apareció en ¿Qué le pasó a México? Y Fraude México 2006. Durante años dijo que vivió de las regalías de sus libros más vendidos, que ascienden a $1 millón anuales, unos $51,000. Su sueldo como dirigente de Morena era apenas de $50,000 al mes. Y como presidente, unos 128,205, algo así como unos $6,000 a $7,000. Su apodo más conocido son AMLO y el Peje. AMLO, las siglas de su nombre y sus apellidos. Y le dicen el Peje porque en su extensa carrera política personajes no afines a su proyecto Nación le pusieron ese sobrenombre. Y la razón es que fue apodado el Peje porque debido a que en su tierra natal, en el estado de Tabasco, uno de los platillos más representativos se encuentra hecho de un pez conocido como el peje lagarto. Sí, así como lo oyen. En 2019 pasó a ser un youtuber con más de 1 millón de seguidores y recibir el botón de oro. Y ese mismo año, AMLO, su esposa y su hijo se mudaron de su casa en Tlalpan a un departamento construido en el Palacio Nacional, un espacio de 300 metros cuadrados. Y un año después se convirtió en abuelo, luego de que su primogénito José Ramón López Beltrán y su pareja Caroline Adams
tuvieron a su primer hijo, Salomón Andrés Manuel. Y un año después, en 2021, López Obrador publicaba uno de sus libros más populares, el número 18, A la mitad del camino, en el que abordaba el hecho en su gobierno en los 3 primeros años y los desafíos. Y ahora retirado de la presidencia, se fue a vivir en su rancho, en Palenque de Chiapas, donde descansa y recibe a la familia y a sus nietos. Allá también reflexiona sobre la vida, sobre el tiempo, y nos enseña la historia de aquel niño nacido en el 53, humilde, en Macuspana, sino también por su incansable lucha por cambiar el destino de una nación. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.